Temachtikatsin. ¿Quién timechtika? Sí, ¿cuál nietok? Tlasokamati. Iwan, ¿quién motokatsin? Nos toca Poncho, de Saúl Poncho. Ahí está. Inan Hola, Toli. senka kuali. Iwan, kanin ti walewa. Niwalewa Ompa, Corea del Sur. Tlasokamati. Iwan, ne onimitz tlanilis intlatikmati tlen kitosneki México. México. Ika náhuatl noso ika español. Para mí, México es con cuidado, ¿no? Para pronunciar como México. Para los hispanohablantes no cuidaba su vocal ni saltillo, ¿no? Por eso dice ahora México con acento. Pero en náhuatl no consideraba con acento, ¿no? Como español. Náhuatl es náhuatl. Por eso contaban vocal larga y corta. Pues para mí, primer vocal debe ser me un poco largo, chico, México. Por eso, ¿no? Pues ya sabemos con los documentos del siglo XVI que nos cuentan los frailes, dice, los españoles siempre buscaban dónde va acento, pero en náhuatl no. Náhuatl tenía vocal larga y corta. Cada quien pensaba distinto, ¿no? Por eso entonces ya cambiando, poniendo con acento, México, pero sí ya pierde. Y podemos recuperar con el documento que dice Antonio Rincón, primer gramático, dice como en medio de la luna. Podemos recuperar por eso Metzli, pero con vocal larga, y luego Chico. Pues podemos pronunciar como México, no con acento, vocal largo. Y pues ya sabemos, náhuatl clásico es muy polisintético. Pues con me, con TZ, chico, con X, se chocan entre consonantes, ¿sí? Asimilan retrospectiva. Y luego escribiendo en español, pues 2X no vale, lo quita uno, pues se modifica. Luego chico, pues choca entre chicli, co, entonces nada más lo quita uno. Allá como Saltillo pronuncia, ¿no? Pues así podemos recuperar México. Por eso sí equivale a lo que dice Antonio del Rincón, como entre de la luna o lugar de luna, si podemos recuperar, ¿no? Si no, entonces todo se pierde. Como ahora México no es nada, ¿no? Pues hay polémico. Sí, sí, ¿verdad? Hemos visto que ha sido difícil todos estos años, difícil entender, traducir. Hay varias versiones. ¿Y usted cree que haya algún glifo, alguna forma que se haya representado en algún momento, que puede estar perdido, ese símbolo o ese glifo, o puede estar cercano a Tenochtitlan? No, pues glifo prehispánico no encontramos. No colonial sí. Y también aquí pues debemos considerar los estudios arqueológicos o míticos o otro contexto, ¿no? Yo creo que antes que fundara el pueblo mexica o azteca, ya estaban otros pueblos. Si no, por ejemplo, otomí o arqueólogos dicen allá estaban, ya tienen bastantes hallazgos como de la época tolteca, ¿no? Y por eso entonces este lugar que llamaba como algo equivalente como México en otro idioma, otomí o en otra palabra, ¿no? Y pues luego podemos pensar con topónimos Tenochtitlan, Tlatelolco, ya tenemos, ¿no? Glifos. Sí. Y también aquí podemos considerar un lugar como muy preciso, ¿no? Y México es como ya amplio, esas varias islas, ese lugar más o menos se llama México. Y nunca se encuentran como el topónimos. Y también muchos documentos coloniales
nunca mencionan como un lugar con topónimo México, ¿no? Tenochcas, Tlatelolcas, así muy preciso, ¿no? Entonces debemos separar varios contextos, depende de su disciplina. Pues ahora también es muy raro, pues sin un topónimo, pues entonces pues inventa mucho en la época colonial. Prehispánico no encontramos. Prehispánico sí, Tlatelolco ya lo tenemos. Como Tenochtitlan, ¿encontraste algo? ¿Glifos? ¿O en monumentos arqueológicos? Códices, No, ¿verdad? en algunos códices coloniales aparece el tunal, la piedra, muy estilizado a su manera, pero también va cambiando. Pero siempre la constante es piedra y tunal, árbol de tunas. Claro. Aunque se va entendiendo que los dibujantes ya trabajan a la manera occidental, pero aparecen en varios códices, ¿no? Pero México coloniales. generalmente no aparece. Y a veces se representa México con Tenochtitlan. O sea, hay un códice donde está el nopal, la piedra, pero ahí a un lado dice México. Sí. ¿Y tú encontraste algunos de Tenochtitlan? Prehispánico. En piedra. No, ¿verdad? No recuerdo hasta ahorita. ahora no. No recuerdo. No, pues de Tlatelolco sí. Solamente, para mí, lo que entiendo de Tenochtitlan, lo más cercano, es esto de la guerra sagrada, la piedra que hoy se llama de la guerra sagrada, que sí está esculpido el nopal, y se sobreentiende Tenochtitlan, porque, ¿verdad? Ahí sí, porque está el águila también. Claro. Pero y por eso, si podemos pensar un topónimo, pues primero por la gente, pues si viven allá, pues sin nombre primero andaban, ¿no? Y luego, pues llama a alguno geográficamente o algún como monumento, algún árbol que da su nombre, ¿no? Y por eso Tlatelolco, Tenochtitlan, sí podemos entender, ¿no? Y también como de la guerra sagrada ya de ese monumento, ya podemos considerar como Tenochtitlan, ¿no? En esta vez esa ceremonia de 700 años lo considera, ¿no? Atrás. Y nopal, ya está, abajo como piedra. El significado que sea Tenoch, ya como provoca el sonido, Tenochtitlan, ya, lo acercamos después, ¿no? Ese significado. Tlatelolco es en la iglesia de Santiago, Tlatelolco, ¿no? Allá arriba se ve como su glifo, como un montículo hacia allá. Ella, Tlatelolco, pues de México, ¿no? Entonces, y yo creo que en el contexto histórico, pues mucha gente aquí alrededor de lacustre, ¿no? Pues lo que decía en su nombre, en otomí o que sea todo, ¿no? Parece, según la teoría de Tibón, ¿no? Sí, Tibón. Sí. Pero en otro, pues no encontramos, toda la gente ya sabía como algo significado de como la luna, también ese lago de luna, ¿no? Ese contexto nos habla mucho, ¿no? ¿Verdad? Y yo creo que personalmente, entonces, varias islas está un lugar un poco amplio, no denomina, ella decía como Tenochtitlan, Tlatelolco, o más precisamente, cada isla tenía su nombre, ¿no? Sí. Cada calpulli o cada isla tenía nombre. Para nombrarlo en general todo, México, pues nunca entramos. Pero en otro contexto muy interesante, en la época colonial, desde muy principio, siglo XVI, los españoles lo denombran como la Ciudad de México. Sí, ¿verdad? Sí. Y entonces... ya se va perdiendo Tenochtitlan. Se va dejando de usar Tenochtitlan, nada más México, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y también podemos pensar, llegando los españoles y Tenochtitlan, Tlatelolco, todo estaba juntos así, ¿no? Desde fuera, entonces se ve ese lugar, en total, era como México, o México, pronunciación, no sabemos, ¿no? Pues por eso ya tiene como escrito como nombre México, México, o tal. Pero lingüísticamente, pues hay problema todavía, glifos no tenemos. No. Y también
Mitológicamente sí, arqueólogos sí, todo dice, pero lingüísticamente no resuelve, sobre todo en lengua náhuatl, ¿no? Por eso hay gran problema todavía. Una pregunta. Lo que dice el señor Gutiérrez Tibón, que se dice que investigó durante 30 años Ajá. esta palabra y cómo también lo nombraban estas ciudades de lenguas tan lejanas como el Mije, Purépecha, Otomí, mixtecos, zapotecos y otros, ¿verdad? Aún en el Huasteco. Él reunió muchas palabras, entrevistó a gente de cómo nombraban en sus lenguas esta ciudad. Pero él concluye en que México es el ombligo de la luna porque dice que la laguna, toda la laguna que existía en ese tiempo, Mextliapan, tenía forma de conejo y que precisamente donde se funda México corresponde al ombligo de ese conejo que está en la luna para él, porque hay un conejo en la luna y porque corresponde geográficamente, o sea, la forma de la laguna correspondería el ombligo del conejo, también entonces el ombligo para nombrar México. A mí me parece que es una cosa indirecta, pero me parece a mí, por la forma descriptiva de nombrar los parajes y los nombres de pueblos cuando fundaban, me parece que es muy amplio el lugar para decir, o sea, sí tiene forma de conejo, pero es un conejo enorme y ahí donde está, corresponde su ombligo, ahí ese es México y por eso es en el ombligo de la luna, también es el ombligo del conejo, pero me parece un poco difícil para entender que puede ser ombligo de la luna, ombligo del conejo, Sí. pero él lo dice, él concluye así también y después de escuchar a muchos hablantes de otras lenguas indígenas en México, pero ¿qué piensa de eso? Yo creo, en general estoy de acuerdo en lo que dice Gutiérrez Tibón. Uh-huh. Y para decir como chico o México o conejo, pues conejo tiene otra palabra, ¿no? Pero en el contexto sí. Y lo más importante es que en náhuatl, como no resolvía, ¿no? No explica precisamente. Y también en otro sentido podemos ver como muchos topónimos, para mencionar, chico. Chicos están allá en rumbo de Chalco, ¿verdad? Chico. Y también un lugar más conocido mitológico como Tlalxico. Tlalxico es el centro de la tierra, Claro. como Tlalxico, ya tiene misma lógica para formar México. Es igual, ¿no? Sí. Chico, pues nadie dice como pues contra, ¿no? Chico. Está con Xictli, Co, ya está bien. También Tlalxico ya está juntando dos palabras, Tlali, Chico, ¿sí, no? En ese caso, Metzli, Chico, no hay problema. Metzli, luna, ¿no? Pues en el contexto mitológico, como la luna, conejo, ya relacionado, ¿no? Pues está bien, eso no hay problema. O también en el contexto ambiental aquí, de lacustre, la gente, los antiguos que decían, mira, como este lago, este Metzli, como lago de luna o algo en el contexto, ¿no? Ya habla mucho de Tibón, estamos de acuerdo, ¿no? Y luego, pues mucho después los de nahuablantes llegan así, pues con su idioma lo traducen, ¿no? Como natural, ¿sí, no? Pues México, puede decir. Pero en este contexto estoy de acuerdo, pero sí, ¿cómo llega ahora como México quitando todos los consonantes, ¿no? Y también muchos lingüistas y nahuablantes dicen, ¿por qué pone acento allá primero? Ese asunto lingüístico resuelve recientemente el lingüista Una Cánger, ¿te das cuenta, verdad? Ella, Sí. sueca o noruega, sueca. Él dice, claro, los españoles llegando aquí, siempre les interesaba buscar en náhuatl dónde queda acento. Pero acento no, pues no contaba
no era importante para los antiguos hablantes, ¿no? De náhuatl. Ujú. Ahora tampoco. Pero ahora ya tiene más influencias de español, ¿no? Claro, claro. Y por eso entonces hablaba a su manera, pero alargaba primera palabra, vocal larga. Ujú. Pero ahora, ya sabes, en náhuatl, algunos variantes no cuentan nada. Por ejemplo, allá hablantes de Milpalta, si cuento vocal larga y corta, se enojan, porque ellos no se manejan, ¿no? Ujú. Allá náhuatl de Zongolica todavía tiene vocal larga, ¿no? Eso quiere decir, náhuatl clásico ya contaba vocal larga. Para alargar, imagínate, para hispanohablantes, mira, México, algo dice, mira, ya exagerando un poco, ¿no? Allá. Por eso los españoles pensaban, mira, aquí debe tener acento. México, dice, ¿no? Pero de verdad era como México alargando. Para allá pone acento escribiendo, ¿no? Una vez, mal escrito o bien escrito, ya se queda, ¿no? En papel escrito, ¿sí? Por eso siempre lleva acento. Chico, eso es, pues te cuenta otros nombres, ¿no? En varios ejemplos más. Hay chico, chico, otro chico, hay muchos, ¿no? Ujú. Y por eso el problema es de si resuelva, luego chico, si podemos pensar. Y otro contexto hablaba más Tibón, mitológico, geográfico o leyendas en otro idioma, todo va así. Pero todo lo mezclan, entonces lingüísticamente no resuelve bien México, como que quiere decir, ¿no? Se pierde. Además también, como tú hablante de lengua huasteca, México, ojo de manantial, ¿no? Ujú. Eso es, ahí también nos provoca otro problema. México, M-E-X, ya también, viene de palabra bella, manar, de agua, ¿no? De manantial. Y M-E-X, ya está bien. Y luego, co, entonces ya desaparece una vocal, ¿no? Sí. Es la teoría también de doctor Patrick Johansson. Está muy de acuerdo en estos días, ¿no? También citando siempre tu palabra, ¿no? Y por eso hasta ahora es muy polémico. No resuelve lingüísticamente en náhuatl, ¿no? Ya sabemos también lengua náhuatl moderna, ya hay muchas variantes, ya pierde Sí. vocales y nos falta investigar muy preciso con los documentos como del siglo XVII, ¿no? De como Antonio del Rincón, Caroche, pues podemos como reconstruir más precisamente lingüísticamente, digo. Y hay muchas teorías y también los cronistas daban su como Punto de vista. sí, de punto de vista, su interpretación, su inspiración además, ¿no? Ujú. Como Meshkilit y Ujú. luego Sí. de también Metr, ¿sí, Met, no? sí. De Maguey. Maguey. Y cualquier cosa ya ligaba, ¿no? Y también en lugar de Messi, pues, ¿quién fue Messi? Entonces era Dios, era nombre de Dios. Entonces, después lo pone, ¿no? Sí. Pues hay más confusiones, muchas teorías, no teorías, nada más, sus inspiraciones, digamos, ¿no? Entonces, ¿usted cree que no hemos avanzado en el análisis etimológico? No, nada, ¿no? Ajá. Y digamos, de México, Tenochtitlan igual, Ujú. ahora por la autoridad de Ciudad de México dice nopalera, ¿no? Tenochtitlan. Ajá. Nada estoy de acuerdo, no sé, tu maestro. No escuché. Ahora Lo decían de manera oficial. Lo allá dijeron. está, como de Moctezuma Barragán, está por el proyecto de la Ciudad Ujú. de México, están, cada esquina está ya conocido, ¿no? Las tablas allá lo ponen. Ujú. Y Tla como de abundancia, ¿no? Donde abunda mucho, entonces, otra, pues es nopalera, donde abunda mucho nopales. Ujú. Claro. Eso Claro, nada claro. que ver. Y porque lingüísticamente no ha resuelto nada, porque Tenochtitlan, los tres no distinguen nada, se aproximan, nada profesional, ¿no? Se aproximan, no han resuelto nada. México, yo creo que pero más o menos allá anda, se aproximan, jalan todo. Metl, metzli, ombligo o ojos de Ojos de agua. manantial, Ujú. ojo de agua, Ujú. pues igual, ¿no?
En estos días el doctor Patrick habla más. Él cita a Cabrera, que dice sí. que Gutiérrez Tibón lo cita, Cabrera, que habla de manadero, como México, lugar de manadero. Eso lo comenta en estos días también el doctor. Claro. Y también para mí, para funcionar, México, sí, debe hablar bien gramaticalmente cómo se forma, cómo funciona. Que ¿no? es algo muy singular, muy particular, ¿verdad? Claro. Decir Y México. En los documentos hay palabra mextica. Sí, eso sí. Mella, ligadura, ¿sí? Entonces ya mextica sí funciona, ¿no? Así. Pero México directamente necesita más explicar, ¿no? Sí. Y por eso también digo México, México con ombligo, también como Tlalchico, misma lógica va, ¿no? Sí. Chico, pues ya hay muchos lugares topónimos, entendemos. Agrega Tlali, agrega Betztli, ya va, funciona, ¿no? Nos acercamos un poquito, nos falta mucho. Y también yo creo que antes que llegara el pueblo azteca, pues aquí vivían, ¿no? Nombraban como en lengua otomí, que sea otro, no importa, ¿no? Pero simplemente ahora no encontramos glifos. O en el contexto, sí. Por eso nosotros debemos acercarnos con una disciplina muy precisa lingüística, pues para hablar como de hablantes del náhuatl, lingüistas, todo, ¿no? Lingüísticamente, pues debemos resolver eso. En contexto mitológico es como también nos ayuda, ¿no? Y también geográfico, también si lo pone. Y por eso, para simple, perdón por hablar un poco tan concreto, Tibón como todo se en colección como un libro gordote, ¿no? 1000 páginas así, todo, pues geográfico, mitológico, otros pueblos, todo está bien. Pero nombres a veces es muy simple, pero Xico es lugar, ombligo, y ahí está. Como Xitle también, ¿no? Como ombligo, centro, y ahí está bien. Y luego los antiguos hablaban aquí como lago de luna, sí puede, ¿no? Hay también otros como relacionados con luna y también con deidad otomí, como algo de lunar, ¿sí, no? ¿Verdad? Y selénico, está bien. Por eso entonces, nada más juntando dos palabras, como lago de luna o luna, chico, así podemos resolver, ¿no? Lingüísticamente. Pues Bestli, consonante, si entre se chocan, se lo cambian, ¿sí, no? Hay muchos otros ejemplos. Si entonces no recupera esto como si cambiaba, entonces se pierde. Como siempre te mencionaba, un lugar, Tlapa, allá en Guerrero, ¿no? Si no recupera como estaba original, se pierde. Tlapa, dos sílabas, no resuelve nada, ¿no? Pero ya antes, como vimos documentos, doble P, Tlapa, o antes Tlaupa, ya, pues nos da algo, ¿no? Y también para hablar por qué llega hasta ombligo de luna, entonces Metzli, Chico, con saltillo, vocal, entonces resuelve hasta el problema de acento con la investigación de una cángel, ¿sí, no? Un prosodia muy distinta. Así pues podemos acercar un poquito. Yo creo que personalmente me parece falta algo de estudios lingüísticos, ¿no? Por eso entonces, no sé, por algo falta de los lingüistas o hablantes, ¿no? Y también debemos considerar bien náhuatl clásico o urbano que pues que sea del siglo XVI, hablaba muy distinto que ahora, ¿no? Claro. Debemos considerar eso. Y luego debemos estudiar con una disciplina muy precisa del náhuatl clásico. Debemos acercar. Una última pregunta. ¿Cree que decir Mexico, Tenochtitlan, es un binomio y que pueda corresponder Tenochtitlan al exterior y México al interior? ¿Cree que puede ser un binomio, o sea, son complementarios, debe estar uno tras otro
los nombres porque se llamaba Mexico Tenochtitlan, pero como no encontramos el glifo de México, cree que puede corresponder así, afuera, adentro. Puede ser, ¿no? El binomio léxico es como una expresión, sí, muy importante aquí, como si Tlili y Tlapali, los dos lo ponen, levantando algo metafóricamente, ¿no? Da otro sentido. Y en ese caso, por eso buscaba de esa manera México, Tenochtitlan, pero aquí debemos cuidar, debemos poner atención, México, Tenochtitlan, es decir, siempre también para decir Tlatelolco, también México, Tlatelolco, ¿no? Sí. Entonces, México abarcaba los dos ciudades importantes, ciudades, sí. ¿no? Entonces, México en total era así. Y entonces, como tú dices, una cueva, Tenochtitlan, ya funciona. Pero hablando con Tlatelolco, Tlatelolco está separada ya, sí, ¿no? claro. Con Montículo, ya están Ajá. allá. Y también allá tenía misma cueva o algo, misma manera como Tenochtitlan, pues yo no creo, ¿eh? Entonces, la gente normal, ese lugar, más o menos allá, como conjuntos de islas chiquitos, están juntos como algo ombligo, si está allá de lago. Por eso, mira, allá es México. Pero para gentes que viven allá adentro, cada lugar, cada isla tiene su nombre, ¿no? Por eso uno es Tenochtitlan, otro es allá como Moyotlán, que dice todo tiene su nombre, ¿no? Y luego después, para pensar qué dice México Tenochtitlan, como reflexionaba, algo pensaba más, daba más significado, ¿no? Y luego por fin inventa hasta el lugar de Meshi. Meshi como, ya desde el principio tenía como nombre, ¿no? Nombre de gente, y luego pone como topónimo. Al contrario, todo va, ¿no? Yo creo, podemos razonar, ¿no? Pues no sabemos desde cuándo, pero abuelos vivían allá en ese lugar. Ya tiene como sí, como aquí, y Atlautli grande, Atlau, pues sí, ya pone su nombre. Monte, si hay monte, pues pone su nombre, ¿no? Así, topónimo, se forma, ¿no? Y algunos artificialmente se puede como su nombre de algún fundador, se puede poner nombre, ¿no? Aquí una ciudad que sea como en español se pone, ¿no? Muchos nombres. Sí de puede, personas. sí, pero de este principio no sé. Por eso debemos dividir o algo mitológico, histórico y agrega más sentidos, ¿no? Cada vez así. En ese sentido, como en el contexto mitológico o binomio léxico como tal, sí, México, Tenochtitlan, porque México de todas maneras, aun sea luna, conejo o agua o maguey, todo algo selénico, ¿no? De agua relacionado. En ese sentido, sí. Luego Tenochtitlan, tet, ya piedra, o algo así, ¿no? Sentido, agua, piedra, ya va bien, dos sentidos, ¿no? Dos. En ese sí funciona. Por eso agrega más mitológico o simbólico, histórico, todo lo agrega más. Sí funciona, ¿no? Pero lingüísticamente original, su nombre, no sé, por eso hasta ahora se pierde, ¿no? Con México, pues no funciona, ¿sí, no? Entonces, y como me preguntas tú, claro, binomio, los dos sentidos, sobre todo, los cronistas escriben, ¿no? Y también muchos cronistas, pues también ellos tienen sentido algo aproximado, ¿no? En ese sentido, de verdad, como explican, como una isla, si están, de lago, ¿no? Pues entonces muy parecido lo que pone, algo de relacionado a agua y piedra, y también con águila pone entonces agua, fuego, Atltlachinoli, chagre, todo si funciona, ¿no? Tenochtitlan ya tiene Atltlachinoli, ¿no? Es como el principio, como de cosmología, ¿no? Agua, fuego. Entonces binomio léxico igual, donde está ahí agua, cueva, pues fuego, piedra, pues luego águila, serpiente, pues todo funciona. Es muy simbólico,
Además, como simbólico, mitológico, todo, ¿no? Por eso así pierde. Entonces, yo creo que sí, en el contexto en general sí, estoy de acuerdo como tú lo que preguntas y también de Tibón, todo más o menos, ¿no? Todo estamos de acuerdo, pero lingüísticamente, basado en náhuatl clásico, no resuelve hasta ahora. Y ahora se empeora, celebrando de 700 años, hasta el nombre de Tenochtitlan, hasta dónde va, ¿no? Ajá. Pues claro, Tenochtitlan relativamente está más claro, pero cada quien inventa ahora otra cosa, ¿no? Y también debemos considerar con Tlatelolco también más histórico, más como factible, ¿no? Más entendible allá Tlatelolco. Con esto nos quedamos ahora. A ver si hay otra ocasión de seguir platicando, otra ocasión. Pero esto pues nos sirve mucho este comentario y esas palabras y seguiremos trabajando casi en la misma línea. La idea de Mexico, Tenochtitlan, la ciudad. Y qué bueno que nos acompaña ahora en este festejo, digamos, de la fundación, de 700 años de la fundación, porque pues no habíamos visto un festejo tan grande. Pues le agradecemos, Lazo Kamati Welmiek. Sí, al contrario, por invitarme, por platicar. Me gusta siempre hablar con este tema. Sí, gracias.